se compran los tickets del barco, ¿no? Sí, aquí se compran. Mira, ya están llegando. Ya verás cómo te gusta. Este es un viajecito muy bonito. May we have 3 tickets, please? Oye, aquí te traerás a todas las visitas, ¿no? Hombre, Porque esto claro, es que divertidísimo. Y además es que es como el autobús de monta y baja, pero mejor porque en el agua es más bonito, vamos, me parece a mí. Yo no lo habría explicado mejor. Y ves todas las cosas importantes, porque por ejemplo aquí vamos ahora a ver la sirenita. La sirenita es igual que el cisne, digamos, los dos símbolos de Dinamarca, porque son dos personajes de los cuentos de Hans Christian Andersen. Igual que en Zaragoza, pues no es ninguna historia de ningún artista, ni ningún, pero tenemos a la Piradica. ¡Hombre! Y yo la llevo ¿sí? siempre puesta, mírala, aquí. Regalo de mis padres. ¡Ay! Y la llevo siempre ¡Qué conmigo. bonita! Y la gente me pregunta, ¿y eso qué es? Porque aquí no saben de vírgenes como son protestantes. Y yo digo, pues esto es la Virgen de mi ciudad. Y ahora vamos a entrar en la zona de Christianshavn, que es como la Venecia del norte, unos canales y unos edificios a los lados, y todos estos barcos que ves por aquí son barcos casas, es decir, están habituados y la gente vive en los barcos, son como viviendas. Mira, ahora enseguida vamos a pasar por esta zona donde está el Palacio de la Reina. Por cierto, mira, ves que están las banderas a media asta porque hace poco que falleció el príncipe consorte. ¿Va a tener alguna consecuencia? Ahora la que es soberana en Dinamarca es la reina Margarita. Y hasta que ella no abdique, como han hecho en España, por ejemplo, o en Holanda, o fallezca, no habrá un rey nuevo.